Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les doy la bienvenida a esta octava reunión. ¿Se escucha bien? Sí, sí, me alegro. Bueno, Sí, disculpen la demora para empezar. Es un día aquí feriado en la Argentina y las cosas son un poco diferentes. Bueno, eh, tengo la intención de empezar a mechar a partir de hoy, esta última reunión antes de las vacaciones de invierno, empezar a mechar algunos comentarios mucho más pegados a la clínica en general y a la clínica del autismo en particular, que creo que nos resultarán útiles para avanzar en lo sucesivo. Y decidí comenzar por este libro, que es la tesis de Asperger, ¿sí? Del año 43, ¿sí? Publicada en el 44 en Alemania, en medio de la guerra. Les voy a mostrar, ahora tengo aquí un PowerPoint que les va a permitir, si quieren tener una captura de pantalla un poco mejor de cuál es el libro. Yo lo conseguí solamente en francés. A ver ahí. Supongo que ahí lo verán bien, ¿sí? A la izquierda tienen la tapa y a la derecha tienen la referencia, ¿cómo se llama? La referencia bibliográfica. ¿M? Eh, y voy a incluir algunas palabritas del prefacio que escribe Jacques Constant para esta traducción al francés, que es del año 98. ¿M? Es difícil de encontrar, tener acceso a la tesis de Asperger. Yo la estuve buscando mucho, lo conseguí el libro en Francia. Pedirlo ahora por, eh, ¿cómo se llama? Por Amazon, por ejemplo, o alguna de esas distribuidoras, es carísimo. Aquí sale como $400 si uno lo pide desde la Argentina. Así que mejor olvidárselo. En Francia es barato, es un libro de bolsillo prácticamente, así que se consigue fácil. Bueno, eh, voy a, eh, voy a silenciar un poco a algunos participantes que están con mucho ruido de fondo. Ahí está. Bueno, entonces, este libro, el título de la tesis de Asperger es Los psicópatas autísticas durante la infancia, ¿sí? Es, bueno, quienes trabajan con pacientes autistas deben conocer mucho este trabajo, me imagino. Quiero comenzar por tomar algunas notas, como les dije, del prefacio que escribe Jean Constant para esta traducción, algunas cositas que me interesaron. Por ejemplo, que él destaca la dimensión relacional de la semiología empleada por Asperger, ¿no? Una dimensión ausente en los criterios diagnósticos actuales, ¿sí? O sea, Asperger no cesa de describir las dificultades de los adultos, los educadores, etcétera, frente a los comportamientos de estos sujetos, ¿sí? Además, menciona Constant que Asperger y Kanner, el otro iniciador, digamos, ¿no? Del trabajo sobre el autismo contemporáneo, digamos, de Asperger, el mismo año, ambos presentan sus trabajos pioneros. Asperger y Kanner entonces coinciden en la descripción de los rasgos fundamentales del autista, que se pueden resumir, que Constant, mejor dicho, resume así: el repliegue sobre sí, ¿no? De ahí se deriva el nombre habitualmente dado a esta estructura. Los trastornos del lenguaje, que han sido mejor precisados por Kanner que por Asperger. Las rarezas psicomotrices, que a la inversa son mejor detalladas por Asperger que por Kanner. Y sobre todo, la alteración de las capacidades cualitativas y cuantitativas de las interacciones sociales, ¿no? Esto es lo que tomo de esas primeras páginas del libro en este prólogo escrito por Constant, ¿no? O sea que el acento principal
está puesto en el difícil o imposible enganche del cuerpo del autista en algún lazo social, ¿sí? Mediado por significantes, por supuesto. Si somos lacanianos, pensamos que los lazos sociales, en general, no digo todos, pero están mediados por significantes. Digo en general, no todos, porque el de la ciencia no es así, ¿sí? El lazo social de la ciencia no requiere de significantes. Pero también se subrayan las rarezas de ese cuerpo que no se engancha con los lazos sociales, ¿no? Eso es lo común, digamos, ¿no? Por lo tanto, con esta primera aproximación podemos decir que lo peculiar de la estructura autística ha de situarse en el nivel del semblante, ¿sí? O sea, el término que Lacan, con que Lacan reúne, por así decirlo, lo propio de dos registros que son el simbólico y el imaginario, ¿no? Es allí donde habrá de buscarse la peculiaridad de la estructura autística, ¿no? Y mi modesta hipótesis, la que estoy sometiendo a prueba, digamos, de la clínica y de la coherencia teórica, es que la clave estructural se encuentra en el registro de lo imaginario, ¿sí? Particularmente en un funcionamiento especial de lo que llamo el operador imaginario, ¿no? Que es lo que estamos estudiando en el laboratorio este año. Estamos todos, yo incluido, por supuesto. Este, entonces, esto es lo que me entero yo, digamos, ahora que me meto a estudiar el autismo, que era un tema que me resultaba hasta hace, digamos, una década prácticamente ajeno, salvo unas pocas experiencias clínicas que yo había tenido. Este, pero me ubica un poco apartado de lo que son la mayoría de los desarrollos teóricos que buscan dar cuenta de los fenómenos del autismo y de la clínica del autismo, que ponen el acento principalmente en el nivel del significante, ¿sí? Es decir, en lo simbólico. Pero bueno, Asperger, en este libro que les mencioné, en su tesis, señala las contradicciones en la sensibilidad del autista, ¿no? Como, por ejemplo, su afecto por animales y cosas y su falta de disposición para con sus allegados, ¿no? Esto lo dice en la página 44 de esta tesis. Y me parece importante esto porque a pesar de que cuando se habla de autismo se pone el acento esencialmente en la cuestión relacional, digamos, el no engancharse con nosotros, en el lazo, etcétera, el hecho de que pueda sentir afecto por animales y cosas, ¿sí? Y que le falte disposición para enlazarse con las personas, ¿sí? Sobre todo con sus allegados, muestra que el problema fundamental no está entonces en todos los afectos, sino solamente en aquellos en los cuales el lazo con el otro depende del significante, ¿sí? O sea, con las personas, ¿sí? Cuando se trata de animales, de objetos, etcétera, puede no haber ninguna peculiaridad, digamos, en esa sensibilidad afectiva del autista, ¿no? Bueno, eh, me gusta muchísimo además el planteo de Asperger en el sentido de que subraya de entrada en su tesis la singularidad de cada persona, ¿sí? Y el hecho de que recuerde que las descripciones universales dejan escapar los rasgos excepcionales y con ellos lo esencial de esa persona, ¿no? Que es lo que la hace única, justamente, ¿no? Me parece muy interesante. Y por eso, después de haber observado, como él dice, durante 10 años a más de 200 niños con rasgos autísticos, ¿sí? Nos brinda una colección muy breve de 3 casos paradigmáticos señalados además por sus nombres propios, Fritz, Harro y Ernst, ¿sí? Más uno que en realidad no es de autismo, sino que sirve para hacer el contraste y afinar el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, un caso que parecería ser de autismo y no lo es, entonces muestra cómo hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, hoy me propongo comentar, en función de lo que venimos trabajando, el primero de estos casos solamente, ¿sí? El de Fritz, ¿sí? Tal vez después hable de los restantes, pero por lo menos mi objetivo
de hoy es por lo menos llegar a comentar ese primer caso planteado por Asperger hace ya más de 80 años. Bueno, Fritz entonces. Fritz es un niño de 10 años al que Asperger observa desde los 6. ¿Sí? O sea, tiene, digamos, ya le he dedicado unos cuantos añitos a interactuar con Fritz. ¿Sí? Señala Asperger que Fritz aprendió a hablar pronto, a los 10 meses pronunció las primeras palabras, ¿sí? Y rápidamente logró expresarse empleando frases correctas, dice Asperger, ¿no? Pero a la manera de un anciano. ¿No? Eso me encantó. ¿Sí? Lo hace a la manera de un anciano. ¿Qué quiere decir? Que no habla como hablan los niños, con esa media lengua que tienen los chicos, ¿sí? Con los errores que cometen, por ejemplo, en las concordancias, en los verbos irregulares o lo que sea, ¿no? Él, cuando se larga a hablar, usa frases que son todas correctas desde el punto de vista sintáctico, gramaticales. Es decir, hay algo no natural, ¿sí? En esta adquisición del lenguaje por parte de Fritz. No natural en el sentido de que no es lo que yo diría, no es lo que sucede habitualmente. ¿Mm? Y me quedé pensando cuando leía esto que lo que dice Asperger, ya ahí entrada, ¿no? Porque es una cuestión fundamental en el tema de la relación del autista con el lenguaje, es que esto que él observa pone en primer plano la diferencia que hay entre decir palabras y hablar. ¿No? Me parece muy importante señalar la distinción entre decir palabras y hablar, ¿sí? Y me acordé de una obra que a mí me encanta, de Beckett, que se llama Esperando a Godot. Tal vez la hayan visto, la hayan leído alguna vez. Es maravillosa realmente esa obra, la he comentado incluso en algunos escritos. Pero tiene una parte que es un monótono monólogo de uno de los cuatro protagonistas de la obra, que se llama Lucky, del cual para no aburrirlos, le voy a leer solamente 6 renglones. Pero dice Lucky, que está en 4 patas, atado como un perro por medio de una soga a otro de los personajes, dice lo siguiente, ¿sí? El aparente dueño, digamos, de este hombre perro, ¿sí? Le dice, piensa, ¿sí? Y Lucky se pone a hablar, ¿sí? Hablar, no, dicho, a decir palabras, ¿sí? Para eso quiero introducir esto, ¿no? Dice lo siguiente. Dada la existencia, tal como demuestran los recientes trabajos públicos de Poinzón y Waltman, de un Dios personal de barba blanca fuera del tiempo del espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina tambía, su divina facía, nos ama mucho con algunas excepciones, no se sabe por qué, pero eso llegará y sufre tanto como la divina Miranda con aquellos que son no se sabe por qué, pero se tiene tiempo en el tormento, en los fuegos, cuyos fuegos, las llamas, etcétera, bla, bla, bla. ¿No? O sea, tenemos ahí un personaje que dice un montón de palabras, ¿sí? La cuestión es que eso que dice, esa serie, esa sarta, podríamos decir incluso de palabras, ¿sí? No creo que pueda considerarse a justo título como representación de lo que consideramos hablar, ¿sí? Eso es decir palabras, ¿sí? Hablar es otra cosa, ¿sí? Lucky entonces dice palabras, pero no habla, ¿sí? No hay en esa especie de chorro de palabras. ¿Qué cosa? Un solo significante que represente a un sujeto para otro significante. Esto es fundamental. ¿Se acuerdan de la definición de Lacan? ¿Sí? No cabe preguntarle, por ejemplo, a Lucky en qué sentido usa el término divina, ¿sí? Que repite varias veces, ¿sí? En su monólogo, ¿sí? Eh, Cada una de estas palabras es, por así decirlo, una letra, ¿sí? Más que un significante. Es decir, es algo que siempre se leerá de manera idéntica, ¿sí? Donde no podemos preguntarle por el sentido, darle una polisemia, sentirlo poéticamente o lo que fuera, ¿sí? Y volviendo al, a Fritz, ¿sí? Fritz, nos dice Asperger, aprendió a decir palabras enseguida, ¿sí? Y logró crear frases, pero lo hizo apropiándose con exactitud y rigidez de las palabras del otro, sin que intervengan las elecciones que hacen de cada simplificación efectuada por el operador imaginario
con su vago goce, una creación personal. ¿Sí? Esto me parece que es importante para ver la distinción entre decir palabras y hablar. ¿Sí? Ustedes recuerdan que habíamos visto que para poder constituir una letra que eventualmente, en un segundo tiempo, dé el pie a significantes, es necesario un proceso de condensación, que es lo que dice Freud, y que toma el sentido, el segundo sentido que le da Freud después de la interpretación de los sueños, que es el de las fotografías de Galton, ¿no? Donde una serie de superposiciones de cosas parecidas resalta lo que tiene en común, pierde los detalles no comunes, etcétera, ¿sí? Esa es la simplificación que realiza el operador imaginario, ¿sí? Se queda con una parte, descarta un montón de detalles que considera irrelevantes por no ser lo común, lo que se obtiene en común, ¿sí? Es necesario, por lo tanto, que se pierdan detalles para poder lograr ese carácter, eh, ese carácter del significante que va a permitir articularlo de diversas maneras, utilizarlo en distintos contextos, etcétera, ¿sí? Eso es lo que hace que se trate de una creación personal. Cada uno debe producirlo, ¿sí? Y acá les quiero recordar ese esquemita con el que estuvimos trabajando ya desde el año pasado en el laboratorio, que era el del operador, eh, ¿cómo se llama? El operador, a ver si puedo pasar a la siguiente así. Sí, el operador de lectura, ¿sí? El aparato de lectura, ¿sí? Recuerdan que habíamos hecho este esquema, voy a tratar de señalarlo así, a ver si lo ven. ¿Ustedes ven como un lapicito allí? Bueno, Sí, el esquema va se de ve. izquierda a derecha. Bien. El esquema va de izquierda a derecha, de la experiencia sensorial al sentido, ¿no? Sintéticamente del sonido al sentido, solo que la experiencia sensorial incluye muchos registros, no solamente el sonoro, ¿no? Y aquí, a lo que siempre trabajábamos anteriormente, agregué unas letras J, J sub I, que sería el goce propio del operador imaginario, y J sub S, el goce propio del operador simbólico, que también en otras ocasiones llamé el goce del encastre, ¿no? El primero, el del imaginario, es ese vago goce al que hace referencia Lacan en la primera clase del seminario 21, ¿no? Es decir, son las maneras, digamos, en que en función de cada cuerpo, entendido como sustancia gozante, se produce el pasaje de la réplica inicial a la circunscripción de un flujo fónico que luego eh, permitirá recortar letras y eventualmente a partir de allí producir significantes en función de lo que ocurra con esta segunda función del operador imaginario que pongo ahí entre el flujo fónico y las letras. No, no me voy a detener en eso, simplemente muestro por qué es que agregué estas jotas ahí, que son goces, ¿sí? Además del goce que ya habíamos puesto aquí, que depende de la diferencia de goces entre cuerpos masculinos y femeninos. Bueno, no, cuerpos de hombre y cuerpos de mujer, dije mal. Una cosa más eh, que recordé cuando hacía este repaso. Eh, Hay algo que dice Lacan en el seminario 15, que es que cuando el analista hace una intervención significante, el acto se mezcla con la labor. Él actúa en el curso de la labor, se refiere a la experiencia analítica, ¿no? Mediante una micción significante, ¿no? Me pareció muy linda esta manera de decir cómo el analista parasita el aparato de lectura del analizante y es desde allí que opera, ¿no? Una nueva manera de pensar en qué consiste la transferencia sin recurrir, digamos, a la noción de sujeto supuesto saber, ¿no? Llega por otro camino a la noción de transferencia. Pero bueno, volvamos entonces al caso de Fritz, que es el que quiero comentar hoy. Eh, Asperger informa
que de entrada fue difícil educarlo, ¿no? No obedecía órdenes ni aceptaba prohibiciones, ¿sí? No tiene relaciones afectivas con nadie, aunque, excepción, otra vez, puede tener gestos afectuosos sin motivo ni agrado, ¿sí? Que son más bien como ataques, ¿no? Es interesante ese aspecto que clínicamente se observa muy bien en los autistas, ¿no? No parece ser un cariño, sino una especie de ataques, ¿no? Había una, siempre me recuerda a una tira cómica de Mafalda, el personaje de Quino, de uno de los protagonistas de la tira, que era Manolito, el hijo del almacenero. En un momento salía del almacén todo despeinado, así con la ropa revuelta, etcétera. Y entonces los amigos le preguntaban al salir qué le había pasado, y Manolito, con una sonrisa de oreja a oreja, decía: tuve un round de cariño con mi padre, ¿no? Mostrando, mostrando el carácter de ataque que parecían tener esos cariños del padre. Bueno, entonces, esto es, digamos, el hecho de que ocurran estas cosas, o de que a Fritz, por ejemplo, no le importe si causa enojo o tristeza en los otros, ¿no? Muestra que en este punto los allegados al autista, a Fritz en particular, los educadores, familiares, etcétera, parecen jinetes sin riendas, ¿no? Imagínense que ustedes tuvieran que dominar un caballo del que están montados, ¿sí? Pero carecen de riendas, es decir, de lo que une la mano de ustedes, el jinete, ¿sí? Con el, eh, la boca del caballo, digamos, ese aparatito que sirve, el freno, ¿no? Este, este es un problema, digamos, los educadores que están como, o allegados, que están como jinetes sin riendas, es un problema bastante más amplio que el que plantea el trato de los autistas, ¿sí? Es un fenómeno de época, ¿sí? Eh, la, bueno, la disolución de ese principio de autoridad que Lacan tipificaba mediante el nombre del padre, por ejemplo, ¿no? Es algo que eh, hace que los educadores realmente hayan perdido, se les hayan desintegrado las riendas con las cuales tenían manera de tener algún tipo de injerencia eh, en los chicos, en los estudiantes, ¿no? Los padres también respecto de sus hijos. Es un problema, ¿no? Y todo este énfasis que se pone hoy en día en que hay que poner límites, la importancia de poner límites, etcétera, es realmente un problema bastante absurdo, porque para poder poner los límites es necesario tener las riendas, ¿no? El asunto es que hay un problema anterior, ¿sí? Que es cómo crear esas riendas para que los límites puedan tener alguna eficacia, ¿no? Hace, no sé, como 5 o 10 años atrás, escribí un artículo para un diario de aquí, se llama Página 12. El artículo salió con otro título, pero si ustedes googlean, entre comillas, Jinetes sin riendas con mi nombre y apellido, les va a aparecer en primer lugar, porque este, él usó esa expresión varias veces a lo largo del artículo, y el buscador prioriza cuando aparece muchas veces la mención de una misma frase. Bueno, en fin, comentar el margen, ¿no? Pero, digamos, esto es un problema general, ¿sí? Cómo construir el lazo con el otro, ¿sí? No es fácil, en el caso del autismo es particularmente difícil. Y según Asperger, es lo que él plantea en su tesis, es lo principal de su tesis, esta falta de conexión con el otro explicaría todos los demás síntomas que se observan, ¿no? Las dificultades con el lenguaje, etcétera. No sé, bueno. Eh, Me permito disentir con la manera de entender las cosas de Asperger, por más clínica que él haya tenido al respecto. Creo que, digamos, esta relación, esta falta de relación o de nexo significante con el otro me parece más una consecuencia que la causa de los problemas de los autistas, ¿sí?
Y por eso me parece que clínicamente es relevante pensar las cosas desde esta otra perspectiva. No da lo mismo pensar que la causa está en el problema del lazo que pensar que la causa está en otro lugar. Que allí, terapéuticamente, digamos, tendríamos que apuntar a otro lugar, a modificar las cosas en el nivel de la causa. Eh, Por otro lado, el propio Asperger, que ama la singularidad, no cesa de exponer excepciones a las supuestas reglas que él va dando. ¿Sí? Por ejemplo, Fritz experimenta, dice, un sentimiento real por quien lo trata bien, y en algunas ocasiones llega a afirmar que ama a alguien, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Por lo tanto, esto, si es así, si es como dice Asperger, que yo lo creo, digamos, por lo que me comentan quienes trabajan con autismo, esto requiere conexión con los demás. No es que carece de conexión con los demás, ¿sí? El asunto es qué clase de conexión se establece, ¿sí? Cómo tipificar esa conexión, que es rara, que es distinta, que es original, ¿sí? Por lo tanto, para mí, digamos, el trastorno fundamental del autismo no es la falta de lazo con otros, ¿no? Hay que pensarlo de otra manera. Acá en mis notas me olvidé de poner una palabrita. Bueno, entonces, hay algo, además, acá me voy a detener bastante en algo que todos los que trabajan con autismo subrayan y que Asperger no deja de subrayar, en el caso de Fritz, que es el hecho de que no mira a su interlocutor. ¿Sí? O sea, este asunto de que si hablan, ¿sí? Hablan mirando para cualquier lado, ¿sí? Pero no se dirigen, enfocando la mirada, digamos, a la mirada del interlocutor, ¿no? Yo quiero detenerme muchísimo en esto para ver cómo, cómo podríamos leerlo desde la perspectiva que venimos explorando, por lo menos, que es el funcionamiento de esto que propuse llamar el operador imaginario. ¿Sí? Me interesa muchísimo realmente interrogar este aspecto, ¿sí? Para lo cual, además, las teorías contemporáneas que parten de lo simbólico como causa de la peculiaridad de la estructura autística necesitan crear hipótesis ad hoc, o sea, no pueden deducirlo de la causa original. ¿Por qué no mira a los ojos el autista? ¿Sí? ¿Por qué no clava la mirada en el interlocutor? ¿Sí? Digo, si el problema fundamental no está en el lazo, ¿sí? No es una cuestión de defensa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Como que andaría rehuyendo al otro, etcétera, hay que descubrir la causa. Y es lo que les propongo interrogar, explorar, tratar de imaginar, de alguna manera parafraseando la canción de un grupo musical de aquí, algunos lo conocerán, que se llama Divididos, ¿sí? Que tiene una canción, una canción que es que enuncia lo que le deberíamos preguntar a cada autista en relación con esto, que es, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? O sea, cuando, cuando tenemos el autista delante y ese autista, ¿sí? Habla sin mirarnos, ¿sí? Deberíamos poder interrogar o averiguar, por lo menos, si es que no lo podemos interrogar o le interrogamos y no nos responde, qué es lo que ve el autista cuando nos ve, ¿sí? Porque tendemos a creer que el otro es igual que nosotros y que ve las cosas a la manera en que vemos nosotros, ¿sí? Yo supongo que los autistas, por supuesto, no tendrán en general problemas de visión particulares, ¿sí? O sea que le deben funcionar los conos y los bastoncillos de la retina como nos funcionan a nosotros. No creo que tengan un problema en su sistema óptico, digamos, ni en el nervio óptico, ni en esas cosas, etcétera. Se hubiera encontrado muy rápidamente con tantos estudios neurológicos que hay. Pero una cosa es la visión y otra cosa es la mirada. Una cosa es la representación que podemos tomar por la vía sensorial a partir de estímulos externos visuales, por ejemplo, y otra cosa es la imagen que nos armamos de eso. Y la imagen que nos armamos de aquello que estamos viendo, ¿sí? No es una representación de lo que vemos, sino que es una construcción de cada uno de nosotros, ¿sí? Este es el punto que me parece importante eh, interrogar y explorar, ¿sí? Según mi hipótesis,
la peculiaridad del operador imaginario en el autista, ¿sí? Lo que considero lo diferencial, digamos, de la estructura autística, ¿sí? No garantiza que la imagen que él se forja del interlocutor tenga los mismos caracteres que la que resultaría de un operador imaginario que funcionara como en las otras estructuras, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan que vengo diciendo, digamos, que el operador imaginario en las otras estructuras no autísticas, ¿sí? Tiene ciertos caracteres de adhesividad flexible, ¿sí? O sea, presenta la posibilidad de crear adherencias, ¿sí? Una flexibilidad, ¿sí? Y esta especie de principio de superposición estilo fotografías de Galton, que lo lleva a simplificar, a tomar lo relevante como común y a desechar los detalles no comunes, etcétera. Son caracteres con los cuales empezamos a hacernos una idea de cómo funciona este supuesto operador imaginario, ¿no? Evidentemente, ¿sí? Las peculiaridades de ese operador en el autismo, para el cual supongo que no existe tal adhesividad flexible, sino más bien hay una adherencia inmediata y rígida, ¿sí? Doy el ejemplo de esa especie de cemento de contacto instantáneo, ¿no? Que en cuanto lo pegan ya no se puede separar, ¿sí? Eso que incluso en algún sentido traté de mostrarles la vez pasada con los ejemplos de las constelaciones, con el equívoco de Lenon Dupert, etcétera, ¿sí? Eso, ¿sí? Es lo que me permite afirmar que el modo en que construye la imagen de aquello que ve en general el autista debe ser diferente. Y por lo tanto, si le pregunto, ¿qué ves cuando me ves? ¿Sí? Seguramente lo que ve el autista de mí no es lo mismo que yo veo como mi imagen en el espejo. ¿Está? ¿Sí? La visión será lo mismo. ¿Sí? La imagen que construye el autista no podemos suponer, no debemos suponer, ¿sí? Que se corresponda con el modo en que construimos la imagen nosotros. ¿Sí? Tal vez esto nos muestre un indicio del modo en que las peculiaridades de ese operador imaginario definen peculiaridades de la memoria y viceversa, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando tomé esto que dice Lacan sobre la condensación en el sentido freudiano de las fotografías de Galton, ¿sí? Un funcionamiento particular del imaginario, ¿sí? Este, digamos que sobre esa base era que se construían lo que Freud llamaba las huellas mnémicas, es decir, aquello que nos va a permitir recordar, evocar, etcétera, determinadas réplicas indiciales de experiencias sensoriales, ¿sí? Y reconocer, este es el mismo sonido que escuché antes, por ejemplo, ¿sí? Aunque con una voz algo diferente, bla, bla. Bueno, entonces, como sobre la memoria, ¿sí? Nos ha enseñado mucho más que las investigaciones científicas, neurológicas, etcétera. Quien más, para mi gusto, me ha enseñado cosas interesantes sobre la memoria ha sido Borges, ¿sí? Les voy a traer a colación una referencia que muchas veces ya he citado aquí sin leerla, ahora me voy a meter en detalles, que es el breve cuento titulado Funes el Memorioso, ¿no? Que es la más sesuda interrogación y al mismo tiempo aguda interrogación borgiana acerca de en qué consiste la memoria, cuya sustancia es el olvido, decía en algún lado Borges, ya no recuerdo dónde, ¿sí? No es en el cuento este. Y verán, tal vez les parezca, ¿sí? Coincidan conmigo, en que parece describir aspectos en este personaje imaginario de Funes, que bien podrían caracterizar a un autista. ¿Sí? Podríamos decir, Funes el autista, en lugar de Funes el memorioso. No voy a decir que sea hasta tal punto, digamos la cosa, pero
me interesa ver cómo el funcionamiento que imagina Borges, operando en la memoria de este Funes, el memorioso, ¿sí? Podría darnos una imagen de cómo funciona la memoria cuando un operador imaginario tiene los caracteres que supongo que tiene el autismo. ¿Sí? Este, voy entonces a un comentario de partes de este cuento, ¿no? Es un cuento muy breve, lo pueden encontrar en internet, son 6 páginas, lo leen en unos minutos y vale la pena porque, además de que es Borges, vale la pena para entender qué es la memoria. Bueno, el narrador dice que Funes es capaz de ver una flor, cito textualmente, como nadie la ha visto, ¿sí? Dice, aunque la mirara toda la vida, ¿sí? Y que además este personaje tiene una cara singularmente remota, ¿no? Como si ya se marcara, ¿sí? Antes del giro que tiene la historia de este personaje, un par de caracteres que podemos asociar con lo que luego le sobrevendrá, ¿no? Esto de que ve las cosas de una manera en que nadie podría verlas, ni siquiera estando toda la vida con el mismo objeto delante, ¿sí? Y al mismo tiempo ese carácter remoto del aspecto que él tiene, ¿no? Como si estuviera en otro lado, ¿no? Algo distante, digamos, de sus allegados, ¿no? De chico, de joven, digamos, una de las rarezas de este personaje era la de no darse con nadie, ¿no? De vuelta en el mismo aspecto subrayado, ¿no? ¿Eh? Podríamos decir, candidato a ser un autista de Asperger, ¿no? En este punto. Aprende a leer el latín en pocos días y con la sola ayuda de un diccionario y un libro, el cual recita un fragmento sobre la memoria que en latín dice, acá se los voy a mostrar para que lo tengan si les interesa, este, el- la referencia, que es a ver si puedo pasar ahí, ¿cómo se hacía para pasar al siguiente? Ah, acá está. Ahí está, la ven en latín, ¿no? Ut nihil non isdem verbis rederetur auditum, ¿sí? Que traducido sería para que nada del oído dejara de expresarse con idénticas palabras, ¿no? Nunca me había detenido a leer, a traducir, digamos, mi latín no es muy bueno, la verdad, tenía una idea más o menos de qué hablaba, pero no exactamente lo que decía esa frase en latín que cita Borges y que está tomado en un libro de Plinio el Viejo que se llama Historia Naturalis, creo, o algo por el estilo. Bueno, citado ahí en el mismo texto, ¿no? Pero me interesó ir a buscarlo y buscar el libro también de Plinio el Viejo, que se puede encontrar en internet si quieren, el capítulo 24 dedicado justamente a la memoria, ¿sí? Borges es fantástico en estas cosas. Se refiere a alguien en la antigüedad que había inventado un método mnemotécnico, de manera tal que nada del oído dejara de expresarse con idénticas palabras, o sea, idénticas a lo que había oído, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, había encontrado una manera de vincular el flujo fónico, como lo llamo yo, ¿sí? Que se desprende del oído, con una secuencia única de letras, lo voy a llamar, porque letras, ¿por qué lo llamo así, no significante? Porque quedarían unívocamente unidas a ese flujo, ¿no? Idénticas palabras, ¿no? Recuerdan que el significante es precisamente lo no idéntico ni siquiera a sí mismo, ¿sí? Por eso es que lo llamo letras, ¿no? Bueno, esto como nota de color en relación con lo que venimos trabajando, ¿no? Pero Funes le comenta al narrador del cuento que después de un accidente, el presente pasó a ser, dice, casi intolerable de tan rico y tan nítido, y que ahora su percepción y su memoria eran infalibles, ¿sí? Y a eso el narrador agrega. Nosotros, se refiere a los que no somos como Funes, ¿sí? Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa, ¿no? Es impresionante esto que dice. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra, ¿sí? Por lo tanto, tiene una percepción
que nada pierde. ¿Sí? Y nada pierde tampoco su memoria, ¿sí? O sea, va a recordar todos los vástagos y racimos y frutos que comprende esa parra que vio, ¿sí? Tus recuerdos, además, dice Borges, ¿sí? No eran simples. Esto es importantísimo. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera, ¿no? Esto es algo que recuerdan que había señalado yo inicialmente, ¿no? Que frente a una experiencia sensorial que incluye sentidos de lo más vastos, ¿sí? La réplica indicial es una cosa tremendamente compleja, ¿sí? En la cual hay que el operador imaginario, como lo pienso, debe separar, ¿sí? Componentes que corresponden a lo sonoro, digamos, para armar a partir de ahí el flujo fónico y dejar de lado para otras partes del procesamiento del operador imaginario lo que corresponde a otras cosas como el contexto, la temperatura, la sensación propioceptiva de los músculos, etcétera, ¿sí? Eh, Inclusive llega a hablar Borges allí de que la vivencia que tenía de cada una de esas impresiones era más intensa todavía que la de un goce físico. No lo puse acá, pero me acuerdo que lo decía en el cuento. Este, ¿Qué quiere decir entonces que nada se pierde, digamos, en esta memoria, ¿sí? Que es que no funciona esa separación que el operador imaginario debe realizar sobre la réplica inicial. Entonces, con el fin de aislar, por ejemplo, el flujo fónico, ¿sí? Y ese es el punto, me parece, es maravilloso Borges, ¿sí? Por eso Lacan recomendaba leerlo, ¿sí? Decía que estaba exactamente en la línea de lo que él estaba trabajando, ¿no? En alguna nota al pie de los escritos lo dice. Aquí viene la intuición, ¿sí? En este punto es donde aparece el problema de la intuición que venimos trabajando de la perspectiva matemática, digamos, en las últimas reuniones, pero que ya vengo con esto desde el año pasado, ¿sí? Esa intuición que, recuerdan, Lacan considera que es una función de lo imaginario, ¿no? Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente, escribe Borges, ¿sí? Pero Funes podía intuir las crines de un potro y hasta las muchas caras de un muerto en un largo velorio, dice a continuación. Y el narrador agrega, no sé cuántas estrellas veía en el cielo, ¿no? Y yo agregaría, sobre todo recordando lo que veíamos la vez pasada, que si no todas tenían diferente peso, si él no podía priorizar unas y obviar otras, ¿cómo podría imaginar constelaciones? Donde, ¿se acuerdan que les mostré cómo eligiendo una o eligiendo otra, ¿sí? Si todas tuvieran igual peso, imposible crear una constelación, solamente vería un conjunto de puntos, ¿no? Y esto es muy importante para lo que vamos a discutir un poco más adelante, ¿sí? Lo dejo aquí en ¿sí? Para que vaya decantando en ustedes este problema de cómo podría constelar algo a partir de una serie de puntos, ¿sí? Y sigo comentando el cuento y luego lo retomamos. Comenta Borges que Funes había discurrido un sistema original de numeración. Yo pienso que Borges debe haber conocido a algunos autistas con síndrome de Asperger, ¿no? Al menos uno, por lo menos con el que haya tenido suficiente trato como para ver estas rarezas, ¿sí? Por ejemplo, la facilidad con la cual se enganchan a hacer operaciones matemáticas, no solamente las estándares, sino crear cosas absolutamente novedosas en las matemáticas, formas inéditas de manejarlas, etcétera, ¿no? Como el que hacía poesías de color a partir de los números, etcétera. Bueno, había discurrido entonces Funes un sistema original de numeración en el que cada número tenía un nombre propio o común, ¿sí? Un nombre y apellido podía tener, ¿no? O el nombre de un animal o de una casa, que no estaba en absoluto correlacionado con las unidades, las decenas, etcétera, con las cuales armamos justamente lo que es un sistema de numeración, que nos permite saber cómo leer cada número sin tener que acordarnos, este número se llamaba Juan Pedro, por ejemplo, y este otro Hipólito Yrigoyen, ¿no? No, decimos tantas centenas, tantas decenas, tantas unidades y decimos 361, por ejemplo, ¿no? En fin.
Da- A Funes, en cambio, dar un nombre a cada cosa le parecía demasiada ambigüedad. Eso es como demasiada cosa. ¿Por qué? Porque él recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte. O sea, decir hoja ya era demasiado ambiguo, eran demasiadas cosas, ¿sí? Bajo el nombre de hoja, ¿sí? Y esto, dice Borges, o el narrador más bien del cuento, lo volvía casi incapaz de ideas generales platónicas. No, porque las ideas generales requieren esa simplificación de encontrar lo que es común, separarlo de lo que es contingente o accesorio, etcétera, ¿no? Y aquí viene, en este punto, lo que me parece a mí más instructivo para lo que motivó esta exploración de Borges y Funes, ¿sí? Dice lo siguiente, que varias veces cité de memoria en este laboratorio, y el año pasado también, ahora lo leo textualmente. Dice, no solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente, ¿no? Es fantástico realmente, ¿no? O sea, tenía un perro, lo que para nosotros es un perro, ¿sí? El mismo perro, ¿sí? Un minuto después se había movido un poco, ahora no lo tengo de frente, lo tengo de perfil. ¿Cómo vas a seguir llamándolo perro, no es cierto? Si es otra cosa ya. De hecho, a continuación, sigo leyendo lo que dice Borges. Su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. Y acá esto ya no es chiste, ¿sí? Una memoria conformada de esa manera, con esa rigidez en la cual nada se pierde de lo que aparece como representación textual de lo percibido, ¿sí? Y no como imagen construida, ¿sí? Cuando ocurre esto, que es lo que yo asocio con la rigidez del operador imaginario por contraste con la adhesividad flexible que presenta en otras estructuras, mirarse en el espejo, ¿sí? A las 3:14, viéndose de frente, y ponerse un poquitito de costado y verse de perfil un minuto más adelante, debería corresponder a cosas distintas. ¿Sí? Y acá esto requiere un esfuerzo de imaginación de nuestra parte, de intuir, vamos a decir la palabra, cómo poder hacer el modo de intuir su propia imagen especular para un autista, si estamos en lo cierto en considerar que las peculiaridades de su memoria y de su operador imaginario por lo menos se parecen a las que describe Freud en este maravilloso texto. ¿Sí? ¿Cómo hacer para considerar que se trata de la misma cosa? ¿Se acuerdan que la vez pasada les hice el ejemplo de cómo a partir de réplicas indiciales de la imagen vista en el espejo y de réplicas indiciales de los sentimientos propioceptivos de parte del cuerpo se podía llegar a construir la consistencia y la unidad imaginaria del cuerpo? ¿Sí? Bueno, para eso es necesario que ese conjunto de réplicas indiciales, ¿sí? Primero, ¿sí? Se conserve idéntico a sí mismo si la cara se rota un poquitito, ¿sí? Aparece en lugar de a la luz, a la sombra, etcétera, ¿sí? Si hay algo que, por el contrario, demuestra ser rígido, que no acompaña esos movimientos, esos cambios, sino que deja las cosas en otro lugar distinto de la memoria, diferente del anterior y por lo tanto perfectamente eh, candidato a tener un nombre diferente. ¿Cómo podría decir el sujeto, este soy yo, si ese yo que veía ahí en el espejo es una cosa constantemente cambiante, ¿sí? Y respecto de la cual no puede encontrar una unidad estable en el tiempo? Entonces, me parece que el ¿qué ves cuando me ves?, dirigido como interrogación al autista, ¿sí? Es una buena pregunta, ¿sí? Quizás lo que el autista ve cuando nos mira, ¿sí? No es el mismo tipo de construcción imaginaria con la que nos movemos nosotros en la relación con el mundo, ¿sí? Y entre otras cosas, esto tendría muchas consecuencias, particularmente la identificación con la imagen especular, ¿no? Ustedes saben, sobre todo los que trabajan con autismo hace muchos años, que el problema
de del estadio del espejo, ¿sí? El estadio del espejo, su efectuación en el autista es algo que está puesto en tela de juicio, ¿sí? En muchos trabajos donde hablan directamente, aseveran, ¿sí? Que el autista no pasa por el estadio del espejo, ¿no? Es decir, no logra obtener esa imagen unificada del cuerpo propio que constituye el yo, bla, 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 como lo describe muy bien Lacan y muchos psicólogos experimentales antes de Lacan, ¿no? Bueno, este, eh, voy terminando, digamos, este comentario para retomar algunas cositas de lo que veníamos trabajando antes, ¿no? Esta particularidad de la memoria de Funes lo convertía dice el narrador, lo convertía en el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso, ¿sí? Él había aprendido sin esfuerzo 4 idiomas, pero le costaba pensar, dice, ya que eso requiere olvidar diferencias, justamente, función de lo imaginario, claro, mientras que en su mundo solo había detalles, ¿sí? Entonces, volvamos sobre esto. Con esto termino mi comentario de fragmentos del cuento de Borges, ¿sí? Pero volvamos sobre esto. Si Funes no enlaza el perro de las 3:14 visto de perfil con el perro de las 3:15 visto de frente, se entiende entonces que su propia cara en el espejo lo sorprendiera cada vez. ¿Sí? Sobre todo si cada imagen visual, recuerdan lo que decía antes, cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera. ¿Sí? O sea que verse frente al espejo en el verano y en invierno con las temperaturas distintas y luces diferentes que hay, podrían dar lugar a construcciones diferentes que carentes de continuidad en cuanto a la unidad y consistencia. ¿Sí? Entonces, concluyo, ¿qué ves cuando me ves, Funes? Podría decir. ¿No? Y al mismo tiempo, aprovecho, digamos, este rodeo que di en la lectura del libro de la tesis de Asperger, una conclusión parcial, ¿sí? Esa hipertrofia de la memoria, que muchísimos autores señalan y se observa, digamos, en muchos eh, autistas, no es, a mi entender, entonces, una compensación de alguna función disminuida. Vieron que muchas veces se piensa que es como una, ¿no? Compensan el déficit con una hipertrofia de tal otra cosa, etcétera, ¿sí? Yo pienso que no, me parece que es como la otra cara de la moneda del funcionamiento peculiar que tiene el operador imaginario. O sea, son inseparables las dos cosas. No es que una cosa es compensada por la otra, sino que son dos aspectos de lo mismo. Bueno, ven que esta, este acento puesto en situar la causalidad diferencial de la estructura autística en lo imaginario tiene consecuencias además de unificadora de los fenómenos clínicos, ¿sí? En lugar de tener que hacer hipótesis ad hoc para pensar tales y cuales cosas, se unifican las explicaciones. Y a mí, que conservo mi corazoncito científico todavía, esas explicaciones me parecen mejores que las otras. O sea, cuanto menos hipótesis ad hoc, mejor para mí. Por lo menos me da más satisfacción intelectual. Eh, bueno, volvamos a Fritz, entonces, el paciente de Asperger. Su voz, dice Asperger, carece de melodía y entonación. Habla lentamente, estira algunas palabras, no responde a las preguntas o las repite, al menos en parte. Bueno, esto es lo que, en fin, se ha descrito de muchas maneras, ¿sí? Es una especie de inexpresividad maquinal, ¿sí? Es interesante, no lo menciona Asperger, pero lo sé por otros textos que he leído sobre autismo y comentarios de gente que trabaja con autistas, es que esa inexpresividad maquinal tiene una excepción usual, ¿sí? Que es precisamente en la ecolalia. ¿Sí? O sea, en la coedalia el autista puede imitar perfectamente los caracteres musicales de la frase, ¿sí? De ser con la misma entonación, con la misma melodía, inclusive si es parte de una canción, con el mismo tono con que fue escuchado por primera vez, ¿no? Entonces, en general,
inexpresividad maquinal. Pero una excepción que es de lo más frecuente, por no decir que es usual, digamos, que es la ecolalia, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar al mismo tiempo? Me pregunté, ¿sí? ¿Cómo pensar al mismo tiempo tanto la regla de la inexpresividad maquinal como la excepción, es decir, lo que ocurre en la ecolalia, ¿sí? También para esto me parece que la perspectiva de el operador imaginario es útil, ¿sí? A mí me parece útil, ¿sí? A mi entender, ambas cosas nos enseñan acerca del modo de funcionamiento del operador imaginario en el autista, ¿sí? Porque melodía, entonación y ritmo de una frase dependen de la intención expresiva del locutor, de quien la dice, ¿sí? De modo que aprender a emplear esas tres cosas, ¿sí? La melodía, la entonación y el ritmo, ¿sí? Requiere comprender la intención del otro, ¿sí? Y como Lacan señala en la clase inaugural del Seminario 21, que ya comenté tantas veces, comprender es imaginar, pero además, agrego yo, no hay comprensión sin identificación, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Yo lo trabajé con un poco más de detalle en la 10ª reunión del laboratorio del año pasado, dedicado a los misterios del equívoco, cuando comentaba el libro de una psicóloga experimental muy bueno, Natal Boisson-Bardy, sobre la adquisición del lenguaje en el niño, ¿sí? Eh, Creo que era la 10ª reunión, sí, del laboratorio del año pasado. Lo pueden encontrar en internet, ahí en ese sitio, donde están todos. Este, es el libro que es sobre la adquisición del lenguaje en el niño. eh, me pues pone el acento, entre otras cosas, en el hecho de que el niño debe ser capaz, es obvio lo que dice, pero es importante, debe ser capaz de reconocer en el otro la intención de significar, ¿sí? O sea, que el otro quiere decir algo, ¿sí? El niño en algún momento debe pescar eso, ¿sí? O sea, de intuir eso, ¿sí? Que el otro quiere decir algo. Es una intuición, es decir, una operación que depende de lo imaginario, ¿sí? Ese milagro, como lo llamé el año pasado, fui a recordar las palabras que había usado el año pasado, ese milagro, ¿sí? De intuir que el otro quiere decir algo, requiere una acción de ese operador imaginario que además se conjugue con otra del operador simbólico, ¿sí? Voy a tratar de explicar cómo entiendo este punto, ¿sí? Sin la función que permite relacionar la imagen del otro, es decir, nuestro semejante, ¿sí? Con la de nuestro propio cuerpo, y establecer una correspondencia entre dos cosas que a lo sumo se parecen y en algo, ¿sí? Pero no son iguales, ¿cómo podríamos ponernos en el lugar del otro, que es lo requerido para comprender? ¿Sí? Dar a las palabras del otro el sentido que nosotros les habríamos dado si estuviéramos en el lugar del otro, que eso es comprender, ¿sí? Requiere identificación, ¿sí? O sea, no hay manera de comprender al otro sin ponerse en el lugar del otro, es decir, sin identificarse imaginariamente con el otro, ¿sí? Es justamente por eso que en el análisis nos abstenemos de comprender, porque cuando comprendemos, nos identificamos. Y si nos identificamos, perdemos lo que el otro tiene de único, y que es nuestra única guía, lo singular, ¿sí? Por eso la comprensión la tachamos, ¿sí? De nuestro horizonte, ¿sí? Entonces, volvamos al autista. La rigidez propia del funcionamiento del operador imaginario no impide en absoluto imitar al otro y por lo tanto dar a una frase la exacta entonación con que fue escuchada, ¿sí? Porque imitar al otro es establecer una relación biunívoca, ¿sí? Entre lo escuchado y lo dicho, ¿sí? Y esas relaciones biunívocas son propias del operador simbólico, que, en mi hipótesis, está absolutamente intacto en el autismo, funciona igual que las otras estructuras. Esta es la originalidad de la hipótesis con la que me estoy manejando, ¿sí? Pero producir, digamos, esa entonación expresiva, ¿sí? Que es lo que habitualmente fracasa, falla en el autismo, ¿sí?
producir esa entonación expresiva, dar, digamos, esa tonalidad, digamos, esa musicalidad, ese ritmo en la frase, requiere la identificación con el otro. Y eso es lo que representa un obstáculo para el autista. Por eso es que puede entonar muy bien en la ecolalia, en la excepción a la regla, y no entonar bien cuando se trata de producir su propia frase. ¿Sí? Ahí aparece el lenguaje con la entonación maquinal, etc. O sea que de vuelta, la misma hipótesis sobre una única peculiaridad del funcionamiento del operador imaginario permite entender tanto la regla de que hablan como si fueran maquinitas, cuanto la excepción, es decir, que esa excepción se produce en la ecolalia. ¿Está? También esto es algo que por lo menos me hace pensar que no voy por un sendero tan equivocado para pensar las cosas. ¿Sí? Tenemos todavía un ratito más antes de abrir al debate, las preguntas, críticas, todo eso. Eh, en Fritz, esto vuelvo a la tesis de Asperger, ¿no? Es algo que Asperger observa con mucha exactitud, ¿sí? La comprensión de la expresión de los demás está muy perturbada. Y por eso, dice, no reacciona adecuadamente. Me parece fantástico esto, realmente. No llega a comprender el otro la expresión de los demás. ¿Y a qué se debe que no llegue a comprender eso? ¿Sí? Es por el funcionamiento particular del operador imaginario, ¿sí? Que impide la identificación imaginaria con el otro. ¿Sí? Además, él comenta que Fritz se excluye del grupo de niños, que no juega solo, ni sabe qué hacer con los objetos, no reacciona a las personas, las cosas, las situaciones, tiene impulsos carentes de relación con las situaciones, sobre todo estereotipias motoras, dice, como golpear sus piernas o una mesa o una persona, saltar, etcétera. ¿No? Va. ¿Qué decir de estas cosas, sí? Tan típicas, digamos, de perfil usual de los autistas, ¿sí? Primer punto, lo que en esta secuencia están las páginas 60 y 67 de la tesis de Asperger. Lo que tiene que ver con la desconexión social, que es para él lo fundamental, para Asperger eso era lo fundamental, a mi entender es algo derivado del problema con el semblante, que a su vez depende de las peculiaridades del operador imaginario. ¿Sí? Pero las rarezas del comportamiento, que él subraya aquí, tienen un componente adicional vinculado con la imposibilidad de entablar una identificación imaginaria. ¿Sí? Por otro lado, las estereotipias motoras, ¿sí? Tan comunes en el autismo. ¿Cómo pensar esas estereotipas motoras, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, empiecen a golpearse así, ¿no? Como hay algunos famosos, creo que era Birger Selling, ¿no? Que hay algunas filmaciones acerca de él saliendo de la casa, ¿no? Y que para y se empieza a golpear la cabeza, por ejemplo, así, de una manera particular. ¿Qué pasa con esas estereotipas motoras? ¿Sí? Por un lado, punto uno me parece importante, dependen de iteraciones, o sea, son en definitiva iteraciones, ¿no? Es una vez y otra vez y otra vez y otra vez la misma cosa, ¿sí? Que solo requieren la copia biunívoca que un operador simbólico puede efectuar sin dificultad, ¿sí? Porque las relaciones biunívocas son las propias del operador simbólico, ¿no? Por eso lo llamé encastre, ¿no? Una cosa que encaja exactamente con la otra, una cosa exactamente idéntica a la otra. Eso es lo que hace la propiedad fundamental de el operador simbólico, ¿sí? Y eso, supongo que eso está perfectamente en perfecto funcionamiento el autista, ¿sí? Pero además, esas estereotipias motoras pueden tener la función extra, esto es una conjetura que hago a partir de lo que venimos trabajando, ¿sí? Tener la función extra de brindar a las réplicas indiciales de las experiencias propioceptivas, o sea, del propio cuerpo, digamos, ¿no? Un sucedáneo de la consistencia y unidad imaginarias que la rigidez del operador correspondiente no puede darles. ¿Sí? O sea, el operador imaginario, en mi entender, no puede darles esa eh, unidad y consistencia imaginarias por su rigidez, ¿no? Por el hecho de que la imagen en el espejo, la imagen de la cara en el espejo a las 3:14 vista de frente no es lo mismo que la imagen vista de perfil a las 3:15, ¿no? Sí,
condensando dos aspectos de lo que decía Borges en Funes el Memorioso, ¿sí? Pero esos saltos, ese explorar el borde del cuerpo, ¿no es cierto? Ese tocarse, golpearse las rodillas, etcétera, saltar, etcétera, quizás son sucedáneos, ¿sí? De esa operación, ¿sí? Faltante que daría un sentimiento de la consistencia corporal y de la unidad del cuerpo, ¿sí? De hecho, Asperger nota que Fritz tiene torpeza motora, ¿sí? Que es bastante habitual, por otra parte, en el autismo, ¿sí? Nunca está relajado, no acompaña ningún ritmo, no tiene dominio directamente de su propio cuerpo, ¿sí? Y pienso que estas peculiaridades pueden explicarse a sí mismo como resultantes de los caracteres del operador imaginario que impiden identificarse tanto con el semejante como con la propia imagen especular, ¿sí? Lo que antiguamente se llamaba el esquema corporal, por lo tanto, se ve profunda y radicalmente afectado por esta peculiaridad del operador imaginario. ¿Sí? Asperger, eh, como Borges, digamos, diría, subraya el hecho de que Fritz se interesa por las matemáticas, ¿sí? Que aprende de manera muy precoz, sin que le enseñen, por supuesto, y resuelve velozmente problemas en que niños mucho mayores o incluso adultos suelen demorar. ¿Sí? Se constata, como en casi todos los adultos, un interés especial que les posibilita desempeños impactantes en este dominio. De vuelta, esto es algo que eh, en general se ha explicado como una especie de sobrecompensación del déficit del autista, bla, 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 etcétera, ¿sí? Pero lo que esa hipótesis, de vuelta, ad hoc, ¿sí? No, no explica es por qué eso se daría en el campo precisamente de las matemáticas, de la lógica, de la tecnología, etcétera, y no en cualquier otro. Y a mi entender, esto tiene que ver con el hecho de que estas disciplinas que acabo de enumerar no dependen del significante. Y que para que haya significante, cosa que no va de suyo, ¿sí? En cada estructura el significante se debe construir, lo veíamos, en cada sujeto de cada estructura hay que construirlo, y la construcción depende del funcionamiento del operador simbólico y del imaginario, con la peculiaridad del funcionamiento del operador imaginario. No hay manera de construir significantes como tales, ¿sí? El ejemplo que di de Lenon Duper la vez pasada, creo que lo mostró suficientemente bien. Victoria, si querés bajar la mano, te voy a dar la palabra ahora en un minuto, porque ya estoy terminando y así abro la conversación. Entonces no sería aquí una sobrecompensación, sino que se trataría del hecho de que en esos terrenos realmente no tiene ningún obstáculo y además el hecho de que su interés específico, por lo tanto, se converja, digamos, en esos lugares donde pueden desempeñarse sin la dificultad que les trae todos los problemas del imaginario, entonces es lógico que se desarrolle muy bien en esos ámbitos, ¿sí? Ese es el fenómeno de la especialización, no es un fenómeno de sobrecompensación. Bueno, aquí entonces lo que me parece crucial es que las matemáticas son justamente uno de los ámbitos donde no se emplea el significante, bastan letras en el sentido amplio del término, o sea, números, signos, símbolos, etcétera, y su empleo entonces requiere solamente que funcione bien el operador simbólico que, para mi interés, mi manera de entender las cosas, está intacto en el autismo, ¿sí? La noción de interés específico, que muy en boga, digamos, que se ha incorporado a la más amplia noción de borde autista, ¿sí? En las recientes teorizaciones lacanianas, me parece que es llamativo el hecho de que esa clase de interés, ¿sí? Está, hasta donde sé, siempre vinculados con ámbitos en los cuales no se requiere la adherencia suave ni la flexibilidad de enlace propias del operador imaginario, ¿no? Por último, con esto finalizo, algunas notas sobre la lectoescritura de Fritz, que están en el libro de Asperger, ¿sí? Le cuesta aprender a escribir, es torpe, solo aprende siguiendo las líneas de lo que la maestra le traza antes, su caligrafía es mala, su ortografía pésima, suele escribir una frase entera sin separación entre las palabras,
salvo que se lo fuerce a prestar atención, y entonces sabe escribir bien casi todo. Aprende a leer sin problemas. Si bien parece no escuchar cuando le hablan, retiene gran parte de lo que le enseñan. Todas estas cosas que dice sobre la escritura, creo que yo, con la única hipótesis del funcionamiento diferente del operador imaginario e idéntico al de las otras estructuras del operador simbólico, creo que se explican en su conjunto sin ninguna dificultad, pero se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Así que ahora sí abro, tenemos unos 15 minutitos para conversar. Victoria, habías levantado la mano, te escuchamos. No hace falta que la levantes. Te escuchamos, abrí el micrófono. Hola, ¿qué tal? Brevemente, porque estoy Sí, escuchando para poder pensar la cuestión clínica, digamos, de la experiencia clínica. Yo lo que escucho hoy con esto es el problema del infinito, digamos. Me parece que el autismo es como, digamos, un problema con el infinito. Un problema. Hay otras estructuras que también tienen problema con el infinito, pero este es un problema particular, que lo vemos con Funes el Memorioso, con eso que trae Borges. Ese es un problema con el infinito. Entonces, yo lo que quería decir es que el significante parece dar una respuesta a ese problema de esa infinitización. Pero hay otras formas. Por ejemplo, yo estoy investigando la práctica de la equinoterapia porque se dice que es muy efectiva con los autistas. Yo empecé a escuchar eso, entonces, como vivo en un lugar donde hay acceso a caballos, me interesé por saber qué es eso del caballo, digamos, el animal que no es tan insignificante, y me doy cuenta que es una forma, digamos, de escritura, porque el vaquiano te va diciendo, tiene como un registro del caballo, digamos, pero que no pasa por el significante, le puede ir poniendo palabras, pero es como una escritura en el cuerpo de ese animal que no tiene, no es un sujeto, no es un humano. Pero eso a los autistas a veces les sirve para tratar su problema con el infinito. Bueno, lo voy a seguir investigando y le agradezco mucho sus desarrollos. Gracias. gracias, Victoria. Sí, bueno, lo de la equinoterapia, sí, por supuesto, digamos, es lo que charlábamos antes y que está mencionado por Asperger. El problema es cuando es necesario comunicarse empleando significantes, ¿sí? Otras formas de comunicarse, relacionarse, expresar afectos, etcétera, son perfectamente asequibles a los autistas. Yo lo de lo infinito no me convence mucho porque me parece que el problema no es lo infinito, sino la sobreabundancia, ¿sí? O viéndolo por el lado negativo, lo que subrayé como el sin pérdida, una percepción sin pérdida, una memoria sin pérdida, ¿no? Lo cual hace que quede atiborrado de cosas y que nada pueda simplificarse, etcétera. Infinito me parece un poco exagerado, ¿sí? Porque no hay infinitud, digamos, en los seres humanos, ¿no? Borges llega a reírse un poco de eso, comentando que en algún momento Funes consideró que iba a reducir los recuerdos de su infancia solo a 60.000 y tratar de desechar el resto, pero se dio cuenta de que para hacer ese trabajo iba a necesitar muchísimos años de ver con qué detalles se quedaba y con cuáles se infectaba. O sea, ese problema es muy borgiano, digamos, ¿sí? El problema de las diversas formas del infinito, etcétera, pero al mismo tiempo se choca en cada uno de los seres hablantes con nuestra finitud, digamos, ¿no? Entonces, más bien yo diría el sin pérdida, creo que es mucho más preciso que hablar del infinito, ¿no? Bueno, ¿quién? Marcela, Marcela Bruschi. Dale, adelante, abrí tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo quería preguntar en relación al tema del cuerpo. No sé si puedo dar brevemente dos frases de dos pacientes. ¿Sí? Eh, Uno es que, digamos, hablando, quería recuperar la primera frase que dijo al llegar a la sesión en un paciente que vi durante más o menos 20 años. Me decía algo llegando y el intento era recuperar que exactamente como lo dijo, 45 minutos se iban en eso. Por otro lado, era muchos años un virtuoso con el básquet, solamente que se olvidaba que había otros en la cancha, entonces pasó a correr y un día corrió para los 42 kilómetros
algo que la gente iba haciendo paulatinamente, él como no se cansaba, no nada, o sea, pasó de cero, de correr 50 metros al colectivo, a 42 kilómetros sin... y lo mismo, cosas así, o sea, que yo veía algo con el cuerpo que le funcionaba, digamos, como que lo que más tenía era cuerpo. Eh, Otro ejemplo de una persona que se convirtió en un chelista virtuoso con conciertos internacionales a los 13 años y para hablar era la ecolalia y qué sé yo, y digamos la captación del instrumento, bueno, y así otros ejemplos, pero no importa, esa es mi pregunta sobre algo del cuerpo y Pero de una ¿cómo capacidad, enunciarías la pregunta? digamos, tengo otro ejemplo de una persona que veía por YouTube movimientos de surfista, iba al mar y los hacía perfectamente. O sea, sin nunca se había subido una tabla, ¿Mm? un Sí, chico con autismo, ¿no? Entonces, cuando se dice no hay cuerpo, digamos, yo lo puedo entender, pero estos casos me hacen interrogarme claro. y estás Bueno, diciendo, me parece que tendría que pensarlo bien, digamos, pero eh, hay algo que veo yo, digamos, en los ejemplos que das, ¿sí? Algo que consuena en algún sentido con la diferencia que había marcado al principio entre decir palabras y hablar, ¿sí? O este, entre imitar la tonalidad de una frase dicha por otra y usar la tonalidad para expresar una frase creada por uno mismo, ¿no? Hay cosas que dependen de la posibilidad de imitar. Imitar es algo que requiere relaciones uno a uno. Por ejemplo, miro en YouTube cómo se surfea una ola, ¿no es cierto? Y hago exactamente el mismo movimiento cuando voy allí. El funcionamiento del operador simbólico lo permite a la perfección porque establece correlaciones biunívocas, ¿no? Me encantaría tener esa rigidez del operador imaginario, porque siempre quise surfear en las olas y nunca me salió. Este, pero nosotros tenemos el imaginario, y el imaginario lo que hace es borrar un montón de detalles. Y cuando borramos un montón de detalles, ¿sí? Nos quedamos con algo y perdemos un montón de cosas, ¿sí? Y al perder ese montón de cosas, nuestra memoria es débil, ¿sí? Tenemos una enorme capacidad de abstracción, pero al perder esos detalles, por nuestro funcionamiento de lo imaginario, tenemos acceso a otra manera de constitución de la realidad. Entonces, lo que pienso que hace este surfista paciente tuyo, ¿sí? Me parece que es hacer uso, un muy buen uso, además, envidiable para mi gusto, de su operador simbólico, ¿sí? Pero que eso no tiene que ver con que él haya podido encontrar la consistencia y la unidad imaginarias que caracterizan el cuerpo en el sentido lacaniano del término. ¿Está? No me queda garantizado eso, ¿sí? O sea, estoy hablando ahí del cuerpo ya sí como formación de lo imaginario, ¿no? Y no como, qué sé yo, no sé cómo decirlo, como un organismo unido, digamos, unificado, ¿no? En ese sentido, me parece que estos ejemplos son muy, muy buenos para ver justamente el contraste entre las operaciones que dependen de lo imaginario, con estas simplificaciones, etcétera, y estas pérdidas de memoria, de este borramiento de los detalles, de las diferencias, respecto de lo que es el operador imaginario rígido, que funciona como el simbólico, todas conexiones uno a uno, ¿sí? Levantó la mano dos personas, Tomás Arellano y Andrea Barone. Sí, en ese orden supongo. Tomás. Hola, ¿qué tal? Me quedé pensando en relación a esto que mencionabas de la musicalidad, porque yo trabajo en el hospital de día Mafalda y justamente uno de los talleres se llama musicalidad y no musicoterapia porque apelamos justamente a esta entonación, cadencia, no sé, tonalidad. Pero mi pregunta era por qué pensarlo desde el lado, desde la significación o comprensión de la intención del otro, eh, y no desde aquello que queda del impacto de la lengua en el par letre, ¿no? Como más del lado del signo, si se quiere, y no del significante, como no de un ese dos sentido.
sí, sí. Bueno, Tomás, lo que vos estás planteando es por qué no pasamos a la teoría que está en boga, digamos, dejamos de lado lo que estamos construyendo aquí. Porque en algún sentido está muy bien planteada la pregunta, ¿sí? Vos decís el impacto de la lengua en el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Como que eso sería el punto fundamental y a partir de allí tendríamos de poder explicarlo, ¿sí? Este, yo tengo mi disidencia enorme respecto de eso, porque no tengo, no encuentro nada que me permita hablar de la constitución del cuerpo sobre el cual la lengua impactaría. ¿Está? Entonces no puedo partir de allí, por coherencia con la hipótesis que estoy interrogando, digamos, ¿no? Para decir hay impacto de la lengua en el cuerpo, hay que pensar en un cuerpo que está constituido, que tiene una consistencia, una unidad en la cual se puede decir aquí se inscribe la lengua, ¿sí? Y no en otro lugar, por ejemplo. Entonces, está bien lo que vos decís, pero eso es la manera de pensarlo donde suponemos que la lengua, el significante, el cuerpo, están de alguna manera constituidos y cómo pensamos sobre esa base estos fenómenos como lo de la musicalidad de las frases o lo que sea. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, o sea, es que mi pregunta era como más, porque suponer una comprensión o una significación es atribuir un S2, o cómo lo pensaba, esa es la pregunta, más que Pero eso nada. es claro, yo pienso que la comprensión, ¿sí? Requiere de la identificación con el otro, ¿sí? Si es eso lo que está en juego en poner un S2, etcétera, puede ser, qué sé yo, pero no necesito suponerlo. ¿Sí? No necesito suponer que se trate de poner un S2, etcétera, porque eso sería la comprensión como interpretación. Interpreto el S1 por medio de un S2, ¿sí? Yo pienso que la comprensión, en primer lugar, es lo que antiguamente se llamaba empatía, es decir, poder ponerse en el lugar del otro, ¿sí? E imaginarse qué clase de cosa puede estar experimentando el otro para hacer y decir las cosas que hace y dice, ¿no? Me parece que esa identificación imaginaria, ¿sí? Es la que está alterada en el autismo respecto de lo que ocurre en otras estructuras. ¿Ok? Pero bueno, es para discutir, ¿no? Digo, acepto los otros puntos de vista porque yo estoy poniendo a prueba una manera de pensar las cosas. No quiere decir que estoy seguro de que sean así, ¿sí? En fin, tengo mi corazoncito científico. ¿Quién había más? ¿Quién era? Andrea Barone, me parece que era, que había levantado la Sí, mano antes. sí. Adelante. Venía pensando justamente en la constitución del cuerpo, eh, Eh, particularmente, y en estos ejemplos que traía esta mujer que no recuerdo su nombre, pero que decía recién, un cuerpo que imita, ¿no? Marcela, Eh, Marcela. Marcela, ok. En ese punto es más bien del lado de alguien que es un cuerpo en lugar de tener un cuerpo y ahí cómo juega la pérdida, ¿sí? Esto que vos ubicabas, necesario para la constitución de el cuerpo en su articulación simbólico-imaginaria. Ujú, tal cual. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es necesario para poder que se pueda construir un cuerpo en el sentido usual que lo entendemos en la mayoría de las estructuras, es necesario que funcione el operador imaginario con su carácter de adherencias flexibles, de simplificación, de quedarse con lo común y perder los detalles, etcétera. Eso es lo que nos permite darle una continuidad que llamemos, si quieren decir así, yoica a la imagen que vemos en el espejo. ¿Sí? Es decir, este soy yo. Sin esas propiedades no hay manera. ¿Sí? Me parece, yo lo entiendo de ese modo. Y esto no depende, a mi entender, no depende, como en algún momento quiso decirlo Lacan, cuando intentó proponer que lo simbólico prevalecía sobre lo imaginario, Lacan dijo, ah, bueno, pero el niño tiene que mirar al costado y ver al otro que le dice, esa es tu imagen para poder reconocerse como tal, etcétera. No sé, yo tengo un nietito que ha atravesado las primeras relaciones con su semejante y puedo asegurarles que empezar a hacer la mímica, incluso antes del estadio del espejo de los 8 meses, lo hacen sin necesidad de que se le ande diciendo cosas.
O sea, me parece que es Ujú. un esfuerzo de Lacan por introducir la prevalencia de lo simbólico en la identificación y que haya primero identificación simbólica y después la identificación imaginaria. Como resultado de eso, que es una manera de reformular el esquema óptico en algún sentido. Pero Lacan, cuando al final de su enseñanza dice todos los registros son equivalentes, ninguno prevalece sobre el otro, etcétera, y a partir del seminario 21 en adelante, no es necesario suponer semejante cosa. Me queda un Ahora, minutito en ese nomás, Vero, punto, perdón, Quizá, perdón. ¿Qué tal? ¿sí? Sí. No, 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 pero había alguien que había levantado ah, la mano antes, no. disculpa, Rosana, que era Dale, Vero dale. Garay. Ah, Sí, Sí, sí. bueno. nada Es más que no, estaba apuntando una pregunta, más que una pregunta, una afirmación cortita, muy breve por el tiempo, sobre qué viene a decirnos el autismo en los tiempos que corren, porque hoy en día se habla de esta moda, dijo al inicio, y yo una vez dije eso, un comentario a un autista y el autista se fue, porque Sí, seguro que para el autista no es, es más que una moda. Sin embargo, yo sí, veo que detrás de esto que nos viene a decir el autista, los autistas, si bien no hay un para todos, para todos los autistas lo mismo, sino hay que ir en el uno por uno, comprendiendo o viendo qué trae cada autista en particular y atendiendo, coincido, al objeto en el que se detiene, si es el objeto mirada, si es lo que escucha de lo fónico, qué es lo que lo distrae también. Pero eso, en el fondo iba a lo común a lo que une y a lo que diferencia. En el fondo, en el autismo viene a decirnos tal vez a la cultura, a los tiempos que corren, que lo diferente acá pasa a ser más importante que lo que es común a la cultura. O sea, en una cultura donde el sí. uno por uno se pierde, el autismo viene a decirnos, yo soy más uno por uno todavía y no puedo encontrar nada en común con ustedes. Eso Entiendo, quería sí, sí, aportar. sí. Mm. De todos modos, Verónica, en general conviene seguir el principio de no explicar lo simple por lo complejo, sino al revés, ¿sí? Es el motivo por el cual esa idea del autismo constitutivo de los seres humanos, etcétera, como base de una teoría, muchos comentan hoy en día, no me convence a mí en particular. Yo creo que el autismo es realmente un misterio enorme y que tenemos que tratar de encontrar herramientas simples para entender eso que es muy complejo y no usarlo al revés, ¿sí? Pero bueno, es mi punto de vista. Alguien más había dicho, Rosana, muy Sí. breve, por favor, Breve, porque breve. tenemos que cortar aquí. Sí, había quedado pensando en esto que decía Tomás y me preguntaba si, no sé si por ahí va la pregunta de él, de que si es necesario lo imaginario para aprender música, ¿no? Y lo Ujú. comparaba o lo ponía en un cierto orden de equivalencia con lo que llamamos el acontecimiento de cuerpo o ese encuentro, ¿no? Con cierto goce, ¿no? En un cuerpo que va más allá del cuerpo especular cuando hablamos de ese cuerpo, me parece. Y si se podría también, bueno, es como para pensar, pero un poco me inducía a esto que decía Tomás, ¿no? De que si realmente es necesario lo imaginario para aprender música, para Sí, leer. bueno, pensar que, por ejemplo, la música ha desarrollado un sistema de escritura que con el que se hacen las partituras de diversas índoles desde hace mucho tiempo, que no requiere del significante, Por ¿no? eso. O sea Por que en eso algún entonces sentido la eh, comprensión tampoco, que era lo que un poco me parece que él se preguntaba. subraya perfectamente esa analogía muy estudiada ya en la antigua Grecia entre la música y las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O sea que va en la línea de que es fundamental el funcionamiento del operador simbólico, mucho más importante que el del imaginario. Les tengo que despedir. Les recuerdo que la próxima reunión va a ser dentro de un mes, porque el cuarto jueves va a coincidir con las vacaciones de invierno. Así que nos reuniremos, creo que es el 13 de agosto. 13 de agosto y también en forma híbrida. O sea, los que quieran ir a la IOL para estar presencialmente son muy bienvenidos. Muchas gracias por la participación, la pregunta, los comentarios y nos vemos. Buenas Chao. vacaciones. Igualmente.